Les decía que es una labor de cirujano, o sea, de ver qué escenas sí son importantes y cuáles no. Entonces, para mí la escaleta es fundamental. Y a mí me enseñaron así la escritura del guión. La escaleta es fundamental. La mayoría de profesores de dramaturgia en la parte del cine les va a decir eso. Una buena escaleta hace un buen guión. ¿No? Ese es como el corazón, es el alma del guión, tener una buena escaleta. Entonces, muchas veces, y yo siempre digo, hay que tomarse el tiempo, reflexionar, inclusive a veces dejar, como se dice, respirar la historia, dejar que se asiente un poco y después retomarla. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿No? Entonces, sigamos. Tengo otro video que quiero presentarles justamente en esta línea sobre las estructuras dramáticas que quiero enseñarles. Lo vemos y seguimos comentando, por favor. En este video vamos a ver a grandes rasgos a qué se le llama estructura dramática. La estructura dramática es un método de análisis de situaciones teatrales que creó Konstantin Stanislavski, actor, director escénico y Mía. pedagogo teatral ruso, y sobre el cual teorizó el argentino Raúl Serrano, director, pedagogo e investigador teatral. Analicemos el nombre. La palabra estructura a primera vista parece indicar que es algo rígido e inmóvil, que se mantiene igual durante mucho tiempo. Pero, en este caso, Stanislavski se refiere a un sistema, es decir, a una forma en que se agrupan los diferentes elementos que se deben tener en cuenta y que ninguno funciona sin el otro. Como se trata de acción, la estructura no es rígida, sino que es dinámica y flexible, y sus elementos pueden modificarse a lo largo de la escena o de la obra, dependiendo de lo que vaya pasando. ¿Y por qué dramática? Porque la palabra drama proviene del griego antiguo y significa acción o actuar, y Stanislavski lo teorizó como herramienta para ser usada por actores, actrices y directores. ¿Y por qué en griego? Porque es en la antigua polis griega donde se sitúa el origen del teatro occidental. Y por eso también al teatro se le llama arte dramático, sea comedia, tragedia, drama o cualquier otro género. Stanislavski planteó este método para estudiar y analizar piezas teatrales, pero puede aplicarse también a películas, series o cortometrajes. Por eso, para ejemplificar cada elemento de la estructura dramática, vamos a usar el cortometraje 17 años juntos del director español Javier Fesser. Acá aparece el link del cortometraje entero y si no, podés encontrarlo en la descripción. Los tres elementos básicos de la estructura dramática son sujeto de acción, entorno y conflicto. Sujeto de acción. Sujetos por lo general son los personajes que intervienen en la ficción. ¿Y por qué de acción? No entendemos a la acción como a un simple movimiento, sino a todo lo que hace un personaje y que genera modificación de la situación, de lesotres y de sí mismo. Y la acción del personaje está siempre motivada por un objetivo. El objetivo es lo que quiere el personaje, lo que desea, lo que lo motiva a accionar. Ese deseo no es fijo e inamovible, sino que puede ir cambiando según la situación. Como esto es un método de análisis, podemos elegir a cualquier sujeto y a partir de ahí analizar. En este caso vamos a elegir a Mardelina. El objetivo de Mardelina es poder dejar el trabajo hecho para esa noche en la que festejará su cumpleaños con Walter, su marido, que trabaja con ella en la misma casa. Pero este objetivo después se va modificando porque sus jefes cumplen el aniversario de matrimonio y les exigen quedarse hasta la noche. El entorno es, por un lado, el espacio donde transcurre la ficción. En este caso, el lugar de trabajo de Mardelina y Walter, la casa de Asunción y Pepe.
Pero la parte fundamental del entorno son las circunstancias dadas. ¿Qué son? Son las condiciones en las que transcurre la acción. Es lo que les sucedió a los personajes antes del momento presente que se muestra. Ubica al personaje en la situación y también lo impulsa a accionar. En el ejemplo que estamos usando, las circunstancias dadas son: Mardelina y Walter trabajan de empleados domésticos en la casa de una pareja adinerada de España. Tienen un hijo que vive en Perú, su país de origen, y están tratando de que pueda viajar para estar juntos. Sus jefes le prometieron que iban a ayudarles con los papeles legales para poder hacerlo. Esto no es solo información de la historia, sino que es lo que moviliza a los personajes a hacer lo que hacen. Los espectadores vamos entendiendo las circunstancias dadas a partir de lo que dicen y hacen los personajes. Como ya vimos, cada sujeto tiene un objetivo. Cuando los objetivos de los distintos sujetos se contraponen, surge el conflicto. Y cuando hablamos de conflicto no nos referimos a una pelea, no, sino a lo que genera la tensión dramática. Cuando un conflicto se sostiene en el tiempo, la tensión dramática aumenta cada vez más, y mientras más difícil sea la resolución del conflicto, más expectativas y atención generan en quien esté mirando. Por eso se dice que el conflicto es el corazón de toda ficción. Se habla de 3 tipos de conflicto: con Leotre, con un emisme y con el entorno. Vamos a usar de ejemplo la escena del principio en que la señora Asunción está podando flores y Mardelina le lleva el desayuno. Conflicto con Leotre. Sucede cuando el objetivo de un personaje se confronta con el objetivo del otro personaje. La señora tiene una cena importante esa noche en la que festejará su aniversario de casada y desea que Mardelina se quede y cocine. Pero ese día es el cumpleaños de Mardelina y su noche libre, y ya tenían planes con Walter. Su deseo es llevar a cabo sus planes. Con un emisme. Se trata de una contradicción, de un juego de confrontación entre lo que quiere hacer y lo que debe hacer el personaje. Como Mardelina está cumpliendo con el rol de empleada, no puede enfrentarse abiertamente con su jefa y si bien le manifiesta su deseo de salir a festejar, se reprime en decirle todo lo que piensa para no poner en riesgo su trabajo. Con el entorno. El día del cumpleaños de Mardelina coincide con el día del aniversario de sus jefes. Este conflicto es el que atraviesa el cortometraje y mantiene la tensión dramática viva. Muy bien, hasta acá la explicación y ejemplificación. Ahora te toca a vos. Te propongo que, si aún no lo hiciste, veas el cortometraje completo. Acá te dejo otra vez el link o en la descripción del video está. Una vez que lo hayas visto, te invito a que elijas otro personaje y otras escenas para que puedas identificar el objetivo y los conflictos, y de esta manera aplicar el método de análisis creado por Stanislavski. Te invito también a que pongas en los comentarios de este video tus opiniones, sensaciones y reflexiones sobre el cortometraje 17 años juntos de Javier Fesser. Espero que lo hayas disfrutado. ¡Chao! Bien, acá tenemos otro elemento, que es la tensión dramática, ¿no? ¿Cómo mantener esa tensión dramática? Y justamente esa tensión dramática la mantenemos a través del conflicto, ¿no? Siempre tenemos que tener un conflicto principal y podemos tener subconflictos, o sea, o conflictos secundarios, ¿no? Como vemos en el ejemplo de este cortometraje, ¿no? Entonces, las historias son bien interesantes cuando no solo tienen un conflicto principal. Muchas veces nosotros cuando estamos describiendo una historia primeriza, nos centramos mucho en el conflicto principal y damos, o como se dice, ponemos toda la carne al asador sobre ese conflicto. Y de pronto, ya con la experiencia, vamos descubriendo que los conflictos secundarios son los que alimentan ese conflicto principal y hacen más interesante nuestra trama.
¿no? Entonces, imagínense ustedes una columna vertebral. Tenemos nuestra columna vertebral que es nuestro conflicto principal. Pero ese conflicto principal va teniendo como varias divisiones, varias subtramas que hacen interesante nuestra historia. Pueden ser alguna historia de alguno de los personajes, ¿no? Que quiere hacer algo, ¿no? Y aquí viene lo complejo, o sea, como vemos, cada personaje tiene una motivación, tiene un interés, quiere hacer algo, ¿no? Y los otros personajes también. Entonces, muchas veces las confrontaciones, como vemos acá, no es solo entre uno y otro. Puede haber también confrontaciones individuales, como veíamos el caso de Memorias del Subdesarrollo, ¿no? Ahí, por ejemplo, las confrontaciones es del personaje consigo mismo, con su situación de pequeño burgués, de quedarse en La Habana, de no irse a Miami, ¿no? Entonces, él tiene conflictos internos. Y también vemos el conflicto con el entorno, ¿no? Esto es muy importante. Muchas veces lo que criticábamos en las historias ecuatorianas o en las películas ecuatorianas del último tiempo, no hay mucho desarrollo del conflicto con el entorno, de los personajes con el entorno. Muchas veces son conflictos solo entre los personajes o conflictos individuales, pero no hay un conflicto con el entorno y a veces eso también es importante, ¿no? En qué sociedad estamos, cuál es su situación, ¿no? Cómo sobreviven los personajes, ¿no? En determinada situación política, cuál es su posición. Entonces, todas esas cosas tenemos que ver, ¿no? Les comentaba esta película que vi recién, Pelo Malo, esta venezolana, en donde sin mencionar ni Chávez, ni Maduro, ni ninguna otra cosa, vamos viendo la realidad de la situación de Venezuela. ¿En qué? En la situación de los personajes, ¿no? Es una mujer que no tiene trabajo, que siempre está buscando, que hasta tiene que prostituirse con el jefe para que le vuelva a contratar en el trabajo. Entonces, son muchas situaciones, muchos conflictos, muchas tensiones que son mencionadas a través de la situación de los personajes. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr nosotros, que nuestras historias sean eso, sean interesantes, tengan esta tensión dramática y vayan construyéndose progresivamente. Bien, hasta aquí tienen alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer o alguna crítica también a algo. Sí está claro esto de que vimos ahora de cómo las situaciones ven, se van, es complejo, o sea, parece fácil, ¿no? Pues decimos, no, una historia tiene que tener principio, medio y fin. Sí, suena fácil, pero hazlo. Comienza a construirlo, ¿no? Y se vuelve cada vez más complejo cuando vamos ya analizando las estructuras y cómo se va formando realmente un guión, ¿no? Ese es el arte de la dramaturgia, ¿no? Es un arte justamente porque requiere una construcción, ¿no? Y una construcción, como toda construcción, con muchas cosas que son de finura, de ir ajustando mecanismos para que esto funcione. Bien, preguntas, comentarios, dudas, o cada vez está más claro qué es lo que hay que hacer. ¿Cómo ven ustedes? Para mí está claro, pero me ha pasado a mí, yo estoy pasando todas las etapas porque comienzo a escribirlo y voy viendo las dificultades que hay, pero creo que teniendo un argumento ya lógico, bien establecido, creo que es la parte medular. El resto de cosas como que podrían ir apareciendo. Yo sé que habrán momentos en que cambien, pero yo creo que ya teniendo un argumento ya establecido, puede irse desarrollando el resto de la historia. Obviamente esto puede también ir variando un poquito en el camino, ¿no? No es como todos los videos han dicho, no está en piedra todo, ¿no? Claro. Con tu historia hay una película
que es protagonizada por este actor, ¿cómo es que se llama? Eh, el que hizo del personaje del efecto mariposa. Kutcher, Kutcher, Ashton Kutcher. Astor, Ajá. sí. Él tiene una película media parecida que es una apuesta que hace que no va a tener sexo. No sé si la has visto. Ajá. No la he visto, pero me imagino de por dónde va. Pues la voy a Ya, buscar. ya, sí. Voy a buscar yo también el título y sería bueno que le veas, porque él hace una apuesta e igual, era un tipo que puta, se acostaba con todo el mundo y decide no tener sexo y hace una apuesta, ¿no? Y hay una chica que le gusta, entonces, para no, eso, para que tengas referencias, ¿no? De eso, ¿no? Correcto. Y la otra película que estaba pensando cuando tú estabas leyendo tu argumento es la de la que es con Tom Cruise, esta que igual el tipo es guapísimo y tiene el accidente y se va imaginando que está viviendo su realidad. ¿Cómo es que se llama esa? No sé si la has visto. Es que el director es Almenábar, el español. Ah, no, no, no la ubico a esa. Ya te voy a buscar. Sí, 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 ya sé cuál es, ya sé cuál es. Es una película que originalmente, aquel tipo se deforma y tiene la cara, Ajá, sí, usa una máscara. sí, Sí, realmente la peli original es española sí, 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 y sí. la película, la americana, es una copia, pero yo vi la española. Sí, Sí, esa sí, sí. película, Ah, ok, que es de correcto. Almenábar, el director español. Sí, Entonces, esa como que valdría la pena también. Eso siempre es bueno tener como referencias, ¿no? sí, No sí, solo para que no se parezca, sino que eso, hay a veces cosas que funcionan en las historias de uno, ¿no? Entonces, siempre es bueno eso, tener referencias. Bien. Paul, tú con estos videos y con lo que hemos visto hoy, ¿te queda más claro tu historia para trabajarla? Sí, ¿Cómo sí, la así ves? es, ya lo comprendo mejor, entonces ya estoy con algunas ideas para hacerlo más complejo todavía. Y justamente entendiendo esto creo que va a ser más fácil. Ahora ponerlo en práctica es donde ya uno no ve la complejidad, pero yo creo que justamente estar practica y practica y estar desarrollando, creo que a la final da esos resultados. Sí, 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 se trata de eso, ¿no? Un poco, espero que el resto de compañeros no se hayan asustado, porque, no sé, yo sí soy a veces muy exigente en el sentido de que me gusta eso, que trabajen, trabajen, porque es la única forma, solo escribiendo, escribiendo es que podemos tener resultados, ¿no? García Márquez, en algún lado leí que él, por ejemplo, antes de escribir una nueva novela o un nuevo cuento, siempre les contaba como una anécdota a sus amigos, que decía, "Oh, conocí a alguien que le pasó esto, ¿no? Y entonces, viendo la reacción de los amigos, él iba como cuadrando por dónde puede ir la historia, ¿no? Entonces, me parece interesante también ese método, ¿no? Y también aquí en el taller, eso de poder discutir sus diferentes historias entre todos y comentarlo, ¿no? Y analizarlo. Bien, eh, un poco no quiero seguir avanzando porque un poco la tarea que voy a mandar para todos en esta semana es que todo el mundo se iguale con sus historias. Yo quiero que para el otro lunes y martes tengamos por lo menos unos buenos argumentos, unas buenas escaletas, ¿no? Con todas estas reflexiones, con toda esta información que tenemos. Tengo también un par de documentos, pero también no les quiero llenar de literatura, pero sí voy a pasarles un par de documentos que aclaran mucho más esto de la tensión dramática, ¿no? Cómo hay que irla trabajando, construyendo. Entonces, y yo creo que para no los voy a mandar tampoco a ver ninguna película esta semana para que tengan como el tiempo de trabajar sus historias y el próximo lunes podamos eso,
revisar las historias, comentarlas, ¿no? También otra cosa que les iba a decir, si tienen alguna duda, alguna cosa, me escriben, no, yo no tengo problema, yo no, no es que trabajo solo el horario del taller, sino que a veces si tienen alguna duda, alguna cosa, me pueden escribir o hacemos una pequeña reunión vía Zoom y la vamos resolviendo. Entonces, eso, les iba, Paul, ¿quieres decir algo? Sí, me he olvidado, alguna vez nos comentó para cuándo serían las sesiones de los sábados. ¿Continúa eso? ¿O ¿Está No, pendiente no, o...? sí, sí, por supuesto, pero las sesiones de los sábados, la idea es que las tengamos ya con estructuras mucho más desarrolladas, porque, digamos, ahí eh, muchas veces nos llevará a veces 2, 3 horas poder discutir, leer los textos. Entonces van a ser como sesiones mucho más largas. Por eso dejaba para los sábados. Pero digo, es cuando ya tengamos una estructura. Es diferente leer ya, ya un primer tratamiento, que son unas 90 100 hojas, ¿no? Y discutir cada uno, ir haciendo eso de la progresión, la curva dramática, ¿no? Irlo analizando si es que realmente funciona, ¿no? Entonces, la idea es esa, que sí, va a las sesiones de los sábados, pero cuando ya tengamos más desarrolladas las historias. Bien, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario que tengan? ¿No? Entonces, quedemos ahí, ¿les parece? Y eso, trabajen las historias, como les digo, si tienen alguna duda, algún comentario, lo analizamos y seguimos adelante, ¿no? O sea, lo importante también es que quiero algunos compañeros que han dicho que por problemas de trabajo no han podido estar en las sesiones, que se les ha cruzado, que se puedan igualar. Eso voy a hablar con ellos y que podamos seguir trabajando el grupo, porque hay algunas historias interesantes que vale la pena que las sigan potencializando, ¿no? Yo creo que si llegamos a tener unos 5 o 6 guiones bien estructurados con este taller, ya es un paso importante. Bien, si no tienen ninguna otra pregunta, ni quedemos ahí y nos veríamos el próximo lunes. Igual yo les voy el día de mañana a pasar esos textos y un poco ratificar esto de que puedan trabajar sus historias, por lo menos hasta tener una buena escaleta, ¿no? Es decir, cada una de las escenas marcadas por número de escenas, la locación, si es día, noche, si es de interior, exterior, y el lugar donde ocurre. O sea, hay una pequeña descripción de cuál es la acción dramática de esa escena o secuencia. Bien, Ok, gracias y nos vemos la próxima semana. hasta luego, Carlos, Muchas Paul. gracias. Una buena Nos vemos noche. la... Hasta luego a igualmente, todos. nos